Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta cuarta sesión de la materia de finanzas internacionales. El día de hoy vamos a abordar el tema del sistema financiero internacional. Primero, ¿qué entendemos por el sistema financiero internacional? El sistema financiero internacional, aquí debe ser financiero, está formado por el conjunto de organismos e instituciones públicas y privadas que regulan, supervisan y controlan el sistema crediticio de fianzas y garantías, así como la definición y la ejecución de la política monetaria, bancaria, de valores y seguros a nivel mundial, según el autor del texto de Finanzas Internacionales, Martínez. Según Kosikowski, que es el libro que tomamos de referencia para este tema, dice que el sistema financiero internacional es un conjunto de arreglos institucionales para determinar los tipos de cambio entre las diferentes monedas, acomodar los flujos de comercio internacional y de capital y hacer los ajustes necesarios en las balanzas de pagos de los diferentes países. Es un conjunto de instituciones y acuerdos internacionales que permiten que la economía global funcione. En ambas definiciones encontramos que es un conjunto en el primero dice de organismos e instituciones, mientras en el segundo dice de arreglos institucionales. Realmente las instituciones de cada país son autónomas y no están ligadas de manera eh, a través de una ley o a través de una organización supranacional a seguir las indicaciones de ella o de otra nación. Hay libertad en eso. Por eso se dice que en más que organismos e instituciones, el sistema financiero es un conjunto de arreglos, es decir, lo que acuerden entre las instituciones de cada país. ¿Entre quiénes principalmente? Entre los bancos centrales de cada país. Por eso dice aquí, determinan los tipos de cambio entre las diferentes monedas, entre los países que se ponen de acuerdo entre sí. Ya vamos a ver que, como hablamos de un mercado libre, pues poco hacen ya los gobiernos en mantener un tipo de cambio elegido, sino que se van ajustando a las condiciones del mercado. Acomodan los flujos de comercio internacional, sí, a través de los acuerdos y tratados que ya comentamos en sesiones anteriores. Igualmente de capital, los flujos de inversión que van de un lugar a otro, de un país a otro. Las empresas multinacionales, el caso de las franquicias, ¿verdad? O la inversión extranjera directa. Esto hace que las balanzas de pagos, como mencionaba yo en un inicio, que es donde se registran todas las transacciones que se llevan a cabo entre los residentes de un país y el resto del mundo, las balanzas de pago sufren desajustes o desequilibrios. Estos desequilibrios causan pues una salida mayor que la entrada de divisas o una entrada mayor que una salida. Una es un déficit y el otro es un superávit. En ambos hay desequilibrios y estos pues deben de ser ajustados para que se mantenga la balanza, ¿verdad? Estas instituciones que logran lo anterior, pues pertenecen a cada país. Y los acuerdos internacionales permiten que la economía funcione. ¿La economía cuál? La economía mundial, la economía global. Por eso vamos a entender que el sistema financiero internacional es ese conjunto de arreglos institucionales entre principalmente
los bancos centrales de cada país. La globalización incrementa de manera acelerada los flujos internacionales de bienes y servicios y capitales, lo que aumenta la necesidad de instituciones que regulan y faciliten dichos flujos. Establecer un sistema financiero internacional, válgame, aquí cometí este error de ponerle F, es un sistema financiero. Establecer un sistema financiero internacional requiere un alto grado de cooperación entre los gobiernos de todos los países. Naturalmente que entre los gobiernos de los países más ricos, pues mayor aún es la necesidad. Los países más ricos se reúnen en conferencias llamadas así, por ejemplo, la de Davos, o bien la cumbre de los 7 o de los 8 países más ricos del mundo, ¿verdad? Tratan de acordar ciertas políticas a seguir entre ellos y luego se permea entre los socios de cada uno de ellos. Esto requiere sacrificar parte de la soberanía nacional y subordinar los intereses nacionalistas en pos del bien común. La historia enseña que la colaboración favorece a todos los participantes, mientras que la búsqueda de un interés nacional egoísta los perjudica. Tenemos en la actualidad un ejemplo muy claro con la resistencia o la reticencia de Donald Trump de imponer aranceles y de frenar la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿no?, con México y los aranceles a nivel mundial. Eso, desde el punto de vista de la teoría de la globalización, ¿sí?, perjudica al propio país o a los Estados Unidos. La historia ha enseñado a lo largo del tiempo que la colaboración es lo que favorece al desarrollo y al crecimiento de todos los países. Una nación que no quiera acordar o cooperar con el resto es una que se va a quedar aislada o va a tener más necesidades insatisfechas. Por mucha retórica que escuchemos del presidente de Estados Unidos que nada necesita del mundo, pues el mundo, o gracias al mundo está ahí Estados Unidos. El mercado mundial también es muy importante y Estados Unidos por sí solo no puede vivir, ¿verdad? Bueno, pero ese es un comentario al margen de nuestra teoría. Y otro es de que si los países que buscan o los gobiernos que pelean tanto por la soberanía nacional y la soberanía nacional, pues está mal visto el concepto, porque una cosa es lo que se pregona con la soberanía nacional y otra muy diferente es buscar el bien común de toda la población, ¿verdad? Hay que subordinar algunos intereses de la nación en pos del bien común. Un poco de historia acerca del sistema financiero internacional. ¿Por qué es un poco de historia lo que vamos a ver? Bueno, pues debido a que es fundamental saber cuál es el objetivo eh, real de este sistema financiero. Porque no existe, así como si yo tecleo en Google y digo sistema financiero mexicano y me va a dar un organigrama, ¿verdad? Donde viene el Banco de México, viene la Secretaría de Hacienda y luego vienen las comisiones bancarias de valores, de seguros y fianzas, la CONSAR, y de ahí vienen todas las instituciones financieras que componen este sistema mexicano. Si yo tecleo sistema financiero internacional, no va a aparecer ningún organigrama. Van a aparecer algunas instituciones mundiales reconocidas, pero no existe esa jerarquización como sí lo hay en los países, en cada uno de los países. Por eso, si hablamos del sistema financiero internacional, nos va a quedar un poco más clara la importancia de este si vemos un poco la historia. Vamos a hablar primero del periodo del patrón oro clásico, de 1876 a 1913, siglo XIX y principios del siglo XX.
El comercio mundial era relativamente libre y los movimientos de capital no encontraban restricciones. Ejemplo, llegaron aquí a México eh, inversionistas para explotar pues los recursos naturales que había en abundancia, petroleras, mineras, ¿verdad? Eh, Fábricas de textiles, etcétera, extranjeras. Londres era el centro mundial del comercio y las finanzas. Se decía que el oro era el monarca anónimo y la libra esterlina el poder detrás del trono, es decir, la moneda que circulaba de manera fuerte en el mundo en ese periodo de tiempo, pues era la moneda inglesa, la libra esterlina. Cada país establecía el valor de su unidad monetaria en términos del oro. La convertibilidad de los billetes en oro era garantizada por los gobiernos. Los tipos de cambio entre diferentes monedas reflejaban la proporción entre las cantidades de oro contenidas en cada moneda. Durante ese periodo de tiempo, cada país podía emitir billetes, ¿verdad? Que pues tenían la leyenda de, caso de nuestro país, cámbiese por un peso en oro, ¿verdad? La leyenda del billete en esa época. Y pues esos billetes en sí tenían un valor intrínseco de cero, no valían nada. Sin embargo, una vez presentados en el banco tenía la obligación de convertirlos en una moneda, generalmente en oro, ¿verdad? El peso oro, el dólar oro, etcétera. Y los tipos de cambio entre las diferentes monedas en aquel tiempo reflejaban la proporción entre las cantidades de oro contenidas en cada moneda. No todas las monedas eran 100% de oro. Había con aleaciones, ¿verdad? Y la que tuviera cierta cantidad de oro, pues tenía una cotización con el oro y esta con la otra moneda que tenía otras cantidades en oro. Ejemplo, en Estados Unidos, una onza de oro valía $20.67. En Londres, una onza de oro tenía un valor de 4.2474 libras. ¿Cuál sería el tipo de cambio de dólares por libra? Bueno, pues simplemente dividir, ¿verdad? El precio del oro en Estados Unidos, 20.67, sobre el precio de la libra, perdón, de la onza de oro en Londres, 4.24, y da un tipo de cambio de 4.8665 dólares por libra. De acuerdo con esto, la cantidad de dinero que circulaba en cada país, es decir, la oferta monetaria, estaba limitada por la cantidad de oro en manos de cada autoridad monetaria, es decir, el Banco Central de cada país. La cantidad de oro estaba directamente relacionada con los resultados de la balanza de pagos. Un superávit conducía a una entrada de oro y un incremento en la oferta monetaria. Un déficit provocaba una salida de oro y una reducción del circulante. Durante mucho tiempo nosotros, yo creo que ustedes también lo escucharon, perdón, que el dinero que nosotros usamos estaba respaldado por oro y ese oro lo tenía el Banco de México guardado. Cada billete o cada moneda que circulaba estaba respaldada por oro. Esa era una realidad, pero en el patrón oro que les estoy mencionando, ¿verdad? En ese periodo del patrón oro clásico, ¿sí? Eso dejó de ser ya una realidad. Ahora, periodo entre guerras de 1918 a 1939. En México no olviden que tuvimos una revolución que estalló en 1910 y que pues no tenía México un banco central. Por eso voy a dar ahorita un ejemplo de lo que pasó con el dinero en México, el peso, durante ese periodo de tiempo. Dice, la Primera Guerra Mundial interrumpió el funcionamiento relativamente eficaz del patrón oro. El patrón oro era un sistema monetario relativamente eficiente.
La mayoría de los países lo abandonaron y utilizaron la emisión de papel moneda para financiar las actividades bélicas. Algo similar sucedió en México durante la Revolución, con su debida distancia. Es decir, en México antes de la Revolución, existían bancos en cada uno de los estados y esos bancos emitían sus propios billetes. Esos billetes estaban amparados por el oro que tenía ese banco en particular. Por ejemplo, el Banco de Chihuahua emitía sus billetes. El Banco de Chihuahua pagará a la vista al portador 1 peso en oro, decía el billete del Banco de Chihuahua. El Banco de Coahuila también tenía una leyenda similar, ¿no? El Banco de Coahuila pagará, etcétera, etcétera. Bueno, durante la Revolución, pues, eh, dadas las circunstancias y la inseguridad, pues ganaba de repente un bando y luego el otro, y los billetes dejaron de tener valor. ¿Por qué? Porque pues, los bancos perdían el oro que tenían, se los robaban o lo escondían. Total, en una guerra eso es difícil de mantener y lo primero que se pierde es el oro. Entonces los billetes, pues que alguien que tuviera los billetes en su mano, grandes cantidades de esos billetes, pues ya no tenían valor alguno, ¿verdad? Eso es en el caso de nuestro país y quien se quedaba con los billetes pues no tenía nada, porque no eran reconocidos en ese estado y mucho menos en otro estado. En el caso de la Primera Guerra Mundial, los países después de la guerra abandonaron el sistema del patrón oro y se dedicaron a emitir papel moneda sin respaldo para financiar las actividades de la guerra. La emisión inmoderada de billetes, aunada a la reducción productiva, contribuyeron a brotes inflacionarios. Alemania es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania eh, pierde la misma, ¿verdad? En una situación económica caótica, altos niveles de inflación, baja producción de bienes, la economía se estancó totalmente. Los flujos de comercio fueron interrumpidos y el oro se convirtió en el único medio de pago a nivel internacional. Ya no eran los billetes, sino que lo único que valía como moneda de cambio era el oro. La Gran Depresión llegó en 1929, ¿sí? Y permaneció hasta 1939. Ese fenómeno económico provocado por la eh, desestabilidad económica mundial después de la Primera Guerra ha sido uno de los peores descalabros capitalistas, donde muchos países abandonaron definitivamente el patrón. Muchos historiadores consideran que la crisis económica y el caos monetario de los años 30 contribuyeron a que se diera la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939 y terminó en 1945, septiembre del 39 a junio del 45, ¿verdad? 6 años aproximadamente duró esta guerra, donde pues se perdieron alrededor de 75 millones de personas. Los historiadores marcan entre 60 y 80 millones de personas, ¿verdad? Las naciones beligerantes y las vencedoras, a fin de que no se volviera a repetir algo semejante, decidieron establecer un nuevo orden económico mundial en una conferencia a la que llamaron Bretton Woods, ¿sí? En una ciudad de Estados Unidos, eh, en la ciudad de Bretton Woods, en New Hampshire, ¿verdad? Estados Unidos. A esta conferencia asistieron 44 países, ¿sí? No nada más los vencedores, sino también los vencidos, con el fin de tratar de resolver el problema económico que había después de esa gran guerra y para que no se volvieran a repetir situaciones tan difíciles como la Gran Depresión.
Tuvo éxito, sí, sí tuvo éxito. Esta conferencia es conocida como eh, la, eh, como el nacimiento del capitalismo actual o del capitalismo moderno. ¿Por qué? Porque se constituyeron instituciones y se le dio un nuevo orden económico al mundo que ha permitido que hasta ahora pues se haya avanzado de manera considerable en el nivel de vida de toda la población, indudablemente. ¿Cuáles son los objetivos de esta conferencia? Promover la cooperación monetaria internacional, ¿sí? Facilitar el crecimiento del comercio, promover la estabilidad de los tipos de cambio, establecer un sistema multilateral de pagos y crear una nueva base de reserva. Ellos crearon una nueva base de reserva basada en el dólar y en el oro, ¿verdad? Ya no nada más era el oro, sino también utilizar el dólar como una base de reserva. Se constituyeron o se crearon tres instituciones nuevas que hasta la fecha siguen existiendo dos, el Fondo Monetario Internacional, el FMI y el Banco Mundial. El GATT, o conocido como así, como el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, desaparece, pero sí surge lo que nosotros conocemos ahora como la OMC, ¿no? La Organización Mundial del Comercio. Tenemos entonces tres grandes instituciones mundiales actualmente. El Fondo Monetario Internacional, que se constituyó igual que el Banco Mundial en esa conferencia de Bretton Woods, y ahora la Organización Mundial del Comercio, que vino a sustituir al GATT. Estos objetivos se han cumplido. Se ha promovido la cooperación monetaria internacional, se ha facilitado y ha surgido un importante crecimiento en el comercio y en los flujos de capitales a nivel mundial. La estabilidad de los tipos de cambio se ha logrado, puesto que es el mercado el que los determina. No hay devaluaciones como en el pasado. Y se ha establecido un sistema multilateral de pagos. Ya con el SPEI y todas las transacciones que se hacen a través de los medios electrónicos, pues se ha reducido mucho la, eh, la, la dificultad para recibir o pagar en cualquier parte del mundo. Yo si pido algo de un cierto país, Amazon me lo trae y se paga y se acabó el asunto, ¿verdad? O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? El régimen cambiario establecido es conocido como el patrón oro de cambio, según el cual cada país fija el valor de su moneda en términos del oro o en dólares y mantiene su tipo de cambio dentro de un rango de variación del 1% de su paridad en oro. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, mientras las economías de otros países se encontraban en ruinas, esto es un punto muy importante, la de Estados Unidos estaba más fuerte que nunca. No olvidemos que allá no cayó una sola bomba, no se dio un solo disparo en territorio norteamericano, ¿verdad? Cerca estuvieron de llegar por el mar los alemanes, pero fueron interceptados en el Golfo, ¿no? No llegaron a tocar tierra estadounidense. Entonces la economía norteamericana estaba trabajando fuerte, producía equipo militar, pero también producían bienes. México ahí perdió la gran oportunidad, digo yo, se le fue ahí el home run, como dirían los beisbolistas. Además de ser la moneda de reserva central, que es la que se utilizó para este nuevo patrón de cambios, el dólar se convirtió en moneda de cambio mundial. Hasta 1957 había una fuerte escasez de dólares. Con el dólar, eh, con el dólar y el plan Marshall se reconstruyó Europa y Japón, dando a Estados Unidos el privilegio del señoraje. ¿Qué es el señoraje? Pues es la ganancia de quien produce el dinero, ¿sí? Imagínense la emisión de dólares que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial y que era la moneda que circulaba en Europa y en Japón para poder reconstruir las economías, reconstruir las ciudades y levantar nuevamente la economía,
Bueno, pues no había otra moneda de circulación más que el dólar. Y el dólar invadió Europa, ¿verdad? Vamos a decirlo así, haciéndola una moneda más fuerte cada vez más. La próxima semana les voy a proporcionar el link de un video para que el que le guste ver con respecto a la historia del dólar, porque el dólar se ha mantenido desde entonces hasta la fecha como una moneda tan fuerte, ¿verdad? Bueno, después del derrumbe definitivo del sistema de Bretton Woods en 1973, el FMI tuvo que buscar un nuevo papel para justificar su existencia. No podía desaparecer. Aunque el sistema Bretton Woods ya no funcionara como debía, como había sido, pues el FMI debería seguir existiendo. Este nuevo papel incluye, entre otros, supervisar la política económica de los países miembros. Eso hace el FMI. Promueve políticas fiscales y monetarias responsables. Aconseja a las economías que lleven a cabo una política fiscal y monetaria responsables, ¿verdad? Lo, a través de ciertos lineamientos a seguir, por ejemplo, el control de la inflación, una deuda baja con respecto al PIB, etcétera. Impulsar el desarrollo del sector privado y de los mercados libres, es decir, el libre mercado. Ayudar a los gobiernos a crear un entorno institucional y político en el que el sector privado pueda crecer. Señalar los puntos débiles en cada economía nacional. Encender los focos rojos y exigir medidas correctivas. Organizar paquetes de rescate para países en problemas. En México se hizo algo en 1995 y en el 97 pues se rescató también de una fuerte crisis a Tailandia, a Corea del Sur, a Indonesia. Aquí resulta importante mencionar que estos dos países últimos, tanto Corea del Sur, que es ya una economía industrializada, que después de 1950 estaba devastada y que logró recuperarse y ser una economía pues de primer mundo prácticamente, Indonesia que va para allá y México que se ha rezagado. Y nos hemos rezagado cada vez más conforme pasa el tiempo. En lugar de avanzar estos últimos años, hemos retrocedido, ¿verdad? Y no sé si ese retroceso se vaya a frenar o siga retrocediendo la economía mexicana en virtud a que no se han logrado algunas políticas que mencionan eh, los eh, representantes del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Durante los últimos años, la política a seguir son las siguientes. Esto es lo que se debe de hacer. Ustedes me van a decir o van a investigar y checar qué está pasando en México. Durante los últimos años, las políticas que se deben de seguir son bajar la tasa de inflación. En México se ha bajado la tasa de inflación, sí. ¿Se sigue bajando la tasa de inflación? No. La inflación es alta. Aunque nos den cifras del 4.5, del 4.8%, en realidad nuestro dinero, nuestro peso ha perdido mucho poder adquisitivo. Vamos a comprar la despensa o hacer gasto de la familia y ya no nos alcanza lo que antes, hace un año, hace año y medio, comprábamos. Ahora ya no nos alcanza con eso. Lograr equilibrio en las finanzas públicas, es decir, que se gaste menos, ¿sí?, de lo que se ingresa. Si se gasta más de lo que se ingresa, pues va a haber un déficit en las finanzas públicas. Eliminar las barreras comerciales, abrir el comercio, otorgar autonomía a sus bancos centrales, que el Banco de México siga siendo autónomo y que no esté al capricho a los deseos de los gobiernos, ¿verdad? El Banco de México ha sido autónomo a partir de 1994. En el gobierno de Salinas se le dio esa autonomía constitucional y que no la ha perdido. Anteriormente, el Banco de México pues era el banco del gobierno, como vimos en el tema anterior de la emisión de billetes, pues el gobierno le pedía al Banco de México, hazme más billetes y hazme más billetes, y esos billetes se los fabricaba el Banco de México y era el dinero que usaba el gobierno para gastar, lo cual provocó una grave crisis en nuestro país, ¿verdad? Entre otros factores.
Reducir el gasto público como porcentaje del PIB. En nuestro país, ese rubro va para arriba. Se dice que a lo mejor está llegando a un 6.5%, a un 6% la deuda con respecto al PIB. Reducir los impuestos, tenemos una tasa, un nivel de tasas impositivas elevado. El IVA es del 16%, es muy alto el 16%. Fue durante mucho tiempo el 10%. O sea, pudiera haber una reducción ahí, pero pues no creo que venga pronto una reforma fiscal. Desregular la economía y fortalecer el mecanismo de mercado. Privatizar empresas paraestatales e impulsar la economía. CFE, Pemex, pues ya deberían de ser tal vez menos lastre o menos peso para el gobierno, porque pues son empresas que sufren o han sufrido muchas pérdidas a lo largo del tiempo y que siguen ahí, sobre todo Pemex, ¿verdad? Por eso dicen privatizar empresas paraestatales e impulsar la competencia. Fomentar el ahorro y la inversión a través de políticas que brinden seguridad y también confianza a los ahorradores. ¿Con qué? Con unas tasas de interés bajas o moderadas, ¿verdad? Invertir en infraestructura física y capital humano. Invertir en infraestructura física, pero que sea realmente relevante, como ese aeropuerto que se canceló y que pues una muestra de la fallida decisión ha sido el caos que se provoca en eventos como el que tenemos actualmente en México, que es una pequeña parte del mundial. Imagínense si hubieran llegado todos los países, los visitantes de los países participantes, pues esto sería imposible de contener esa luz de visitantes extranjeros. El aeropuerto de la Ciudad de México ya está en su fase terminal, yo creo, hablando en términos médicos, y que no va a haber solución porque ese pues, ya está completamente saturado, ¿verdad? Bueno, parece como si los mercados financieros internacionales tuvieran una larga lista de políticas correctas y evaluaran cada país continuamente según esta lista. Si un país aplica las políticas adecuadas en un rubro, obtiene una palomita. En caso contrario, obtiene una tacha. Los países con mayor número de palomitas son generosamente recompensados por los mercados internacionales. Acceso limitado a crédito, entrada de la inversión extranjera directa, bajas tasas de interés, tipo de cambio estable, etcétera. Los países con mayor número de tasas, de tachas, perdón, aquí es, o crucecitas, como diría alguien más acertadamente, reciben un castigo, salida de capitales o negación de créditos, ¿verdad? Tasas de interés altas, tipos de cambio inestables. De manera, de esta manera, la disciplina del mercado está logrando lo que sería imposible lograr, es decir, una conferencia internacional al estilo de Bretton Woods. ¿Qué nos dice al final Kosikowski, del cual tomo yo la referencia para este tema? Los países que quieran ir en contra de la corriente globalizadora estarán condenados a la marginalización y el subdesarrollo. Ya para terminar, les voy a reafirmar nada más estos conceptos. El fondo, el Bretton Woods dejó de funcionar como sistema y se dio un giro a lo que se tenía preestablecido con el patrón oro o con el patrón del dólar, con los derechos especiales de giro. Ya a partir de los años 90, precisamente antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, se empezó a hablar acerca del gran beneficio que tenía el mantener los tipos de cambio libres de acuerdo al mercado y no en base a una cantidad o a un patrón de referencia establecido. La próxima semana hablaremos de los tipos de cambio y ahí trataremos un poco más el tema con respecto a cuál es el valor del dinero, ¿verdad? Y no nada más con respecto
¿A qué? Ya en la actualidad el dinero vale por la producción que se genera en cada uno de los países. Es el PIB o la producción lo que le da fortaleza a nuestra moneda. Y el control de la inflación, naturalmente. Bien, por mi parte es todo. Espero que haya sido de su interés. El día de hoy tuvimos muy poca asistencia. Espero que pues esto no se mantenga. Ojalá que tengamos más las próximas semanas. Muchas gracias. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches, maestro. Una pregunta. Sí, Sí. Eh, adelante. ok. Bueno, en cuanto a la asistencia, ahí hubo un detalle con el horario. Estaba marcado que era a las 9 de la noche. Ah, caray. Por eso nos confiamos a